Profe, ¿le puedo hacer una pregunta aprovechando que estoy sola? Sí, sí, claro. Los otros videos de las otras clases, ¿usted lo grabó? Sí, grabé todo. Lo que tengo que ver es que grabé porque... pausa. Ahora sí, estamos grabando. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Bueno, ¿se ve la diapo? No, ¿No se ve? no. Bueno, ahora vamos a empezar. Concentrado. Chiquitito, que estoy poniendo el poquitito. ¿Por qué no se ve? Si yo puse compartir, a ver, vamos a volver a compartir. A ver ahora. A ver ahora. Ahora sí. Bien. Bueno, a ver, les decía que me escuchan todos, ¿no? Sí. Bueno, les decía que la filtración necesitamos unas membranitas filtrantes que unas membranitas filtrantes que tienen un poro muy pequeñito, 0,45, 0,22, y que me permiten retener los microorganismos. ¿La idea cuál es? La idea es que yo filtro el agüita y entonces la membrana me retiene los microorganismos y el agua pasa directamente. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. O sea, pasa directamente el agua, ya el líquido que me pasa ya está estéril y los microorganismos me quedan retenidos en la membrana. Esa filtración, ¿para qué la voy a usar? Como les decía, obviamente para algo líquido. ¿Sí? Si no, es imposible. Todo el mundo la ve todo, ¿no? Sí. Bien. Para Sí, algo profe. líquido, obviamente, porque no puedo filtrar un sólido, pero también hay que tener en cuenta que para qué la vamos a usar. La vamos a elegir como primera opción y en general no. Lo que vamos a usarla es cuando sean soluciones o líquidos que yo no pueda exponerlos al calor, ¿sí? Que sean termolábiles. Por ejemplo, el alcohol, si yo lo pongo en el autoclave, vamos a ver, al calor se me va a evaporar, ¿sí? Entonces, las soluciones de alcohol las puedo esterilizar mediante la filtración. También algunas cosas que, por ejemplo, son termolábiles y se destruyen al calor, soluciones de vitaminas, de algunas proteínas, eh, algunas, algunos fármacos especiales, ¿sí? Hay algunos medios de cultivo que también los tengo que esterilizar de esta manera, ¿sí? O sea que antibióticos, por ejemplo, o sea, no todo se puede esterilizar con calor, el calor destruye algunas sustancias, entonces podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? Los líquidos, entonces, que no pueden estar expuestos al calor, los podemos esterilizar mediante la filtración. Esos son los mecánicos. Después hay otros agentes que van a provocar lo que dice ahí, la pérdida de la viabilidad de los microorganismos. ¿Qué quiere decir? En el primero, vamos a poner el cosito que me encanta, ahora que tengo el cosito este me encanta. Bueno, en este primero, en el mecánico, que es por filtración, yo no maté a los microorganismos, ¿no? No. Los separé. Es más, podría agarrar esa membrana, que es lo que se hace, y sembrarla sobre sobre una plaquita de agar, ponerla en la estufa y ver qué crece y saber qué tenía de contaminante mi líquido. ¿Sí? O sea, esos microorganismos no los maté. Lo único que hice fue separarlos de mi líquido y dejar mi líquido estéril. Los demás que vamos a ver ahora, todos van a matar, eliminar al microorganismo.
¿sí? No los van a separar, los van a eliminar. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. ¿Sí? Volvieron todos, ¿no? ¿Hay alguien que no volvió? Ah, sí, volvió. No, todos. Entonces aquí. Bueno, ¿cómo los vamos a clasificar a esos métodos o agentes que provocan la pérdida de la viabilidad de todos los microorganismos? En físicos y en químicos. Los físicos van a ser los que usen calor o radiación. Y los químicos lo que usen alguna sustancia química, que produzcan alguna reacción química con ese microorganismo. ¿Sí? O sea, los físicos lo que van a hacer es que van a cambiar alguna estructura, ¿sí? Puede ser que deshidraten, ¿sí? Van a ver que vamos a cambiar algunas estructuras, y los químicos son sustancias químicas. ¿Se entiende? Entonces, separamos filtración, pero ahí no estamos eliminando, es una separación mecánica. Cuando eliminamos vamos a tener de dos tipos, los físicos y los químicos. Y acá nos vamos un poquito a ver cada uno de estos. Dentro de los agentes físicos tenemos el calor, ¿sí? Que ese casi todo como que ya lo tenemos más o menos en nuestra cabeza de que sirve para esterilizar. Pero dentro del calor tenemos dos tipos, tenemos calor húmedo y calor seco, ¿sí? El calor que va a provocar en el microorganismo va a provocar que se desnaturalicen las proteínas, que las membranas se fundan y se desorganicen todas, ¿sí? Y van a producir también efectos oxidativos en el microorganismo, que son absolutamente irreversibles, por eso que no hay modo de que vuelvan. Ahora, el calor húmedo, como dice la diapo, lo que hace es desnaturalizar las proteínas. ¿Y por qué se llama calor húmedo? Porque utilizo vapor caliente, ¿sí? No utilizo aire caliente. En el calor seco utilizo aire caliente, por eso es seco. En el calor húmedo utilizo vapor, por eso es húmedo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué es tan importante, por qué es tan bueno, por decirlo de alguna manera, el calor húmedo? Bueno, porque lo que hace a ver, por ahí está más adelante, yo creo que estoy adelantando. El calor húmedo lo que hace es que el agua el agua es por sí muy reactiva, mucho más reactiva que el aire, ¿no? O sea, que reacciona con muchas de las estructuras biológicas de la célula. Y aparte, el vapor de agua físicamente conduce mucho más el calor que el aire, ¿sí? O sea, tiene una capacidad de transferencia del calor mucho mayor que la que tiene el aire. ¿Sí? O sea, en realidad, cuando algo está húmedo, lo pueden verificar en la cocina de su casa. Si alguna vez agarraron una asadera del horno con una agarradera de tela esa seca, o con esa misma agarradera húmeda o con el trapo de rejilla húmedo, van a ver que con el húmedo lo más probable es que se quemen y con el otro no se queman, ¿sí? El agua conduce mucho más el calor, la humedad, que lo seco. Por eso es muy efectivo el calor húmedo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, yo porque me quemo siempre con el horno, por eso doy ese ejemplo. No sé ustedes. Si cocinan, porque creo que acá hay algunos que... No voy a señalar a nadie, pero... ¿No? Algunos se pusieron contentos cuando permitieron los deliveries, ¿o no? Bueno. Bueno, en el proceso de calor húmedo, de esterilización por calor húmedo, lo que vamos a usar es un equipo que se llama autoclave, ¿sí? Está acá. Ese autoclave me sirve para esterilizar, por ejemplo, medios de cultivo, líquidos y semisólidos, o sea, ágares y caldos. Me sirve también para esterilizar soluciones, ¿sí? Por ejemplo, solución fisiológica, agua inclusive.
todo lo que no vaya a desnaturalizarse a más de 100 grados. O sea, no puedo, por ejemplo, por eso le digo, alcohol no, vitaminas no, ¿sí? Hay ciertas soluciones que no se pueden poner, pero todas esas soluciones que sí puedan, que no se vayan a desnaturalizar o que no se vayan a evaporar a más de 100 grados, se pueden colocar. También se pueden colocar elementos sólidos, se pueden colocar pinzas, o sea, si es metálico, si es de vidrio que soporte esa cantidad, esa temperatura, ¿sí? Los frascos de vidrio que se ponen en autoclave son un vidrio especial, ¿sí? También se pueden poner en el autoclave. El autoclave, ¿cómo va a trabajar para producir la esterilización? Va a tener que estar a una temperatura de 121 grados. Y durante 15 minutos, ¿no? El tiempo, ¿se acuerdan la curva de muerte que dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, lo que se vio que si lo poníamos a 121 grados, el tiempo que había que dejarlo para lograr que esa curva de muerte llegue abajo de todo eran 15 minutos. De esa manera nos aseguramos 121 grados y 15 minutos, nos aseguramos que todos los organismos, ¿sí?, también las esporas, están eliminados. ¿Está bien? Sí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en el autoclave yo pongo agua y la caliento. ¿Cómo hago para el agua hierve a 100 grados, cierto? Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Cómo hago para que llegue a 121 grados el agua? Con presión. Exactamente, con presión. Por eso acá dice una atmósfera de sobrepresión. Es decir, que yo a ese autoclave, que es como si fuera una olla, lo mismo que las ollas a presión que tenían las abuelas, ¿sí? A ese autoclave que es como una olla, lo voy a tener que mantener con una presión un poquito mayor. ¿Para qué? Para lograr que el agua llegue a una temperatura de 121 grados. ¿Sí? Pero aparte, otra cosa súper importante, para eso, la autoclave van a ver ahora cuando les muestre el dibujito, tienen un manómetro, es decir, un aparato que mide la presión. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una presión de 1 atmósfera sobre la presión ambiente. Pero no mucho más porque puede explotar todo, ¿sí? En mi colegio secundario, que es un colegio de química, explotó una vez el autoclave y salió volando todo, y el señor que estaba haciendo no se murió, pero quedó medio turulo. Así que es complicadísimo. Puede morirse alguien con eso. O sea que hay que controlar la presión, ¿sí? Para eso el autoclave tiene válvulas donde vamos haciendo escapar vapor para mantener la presión adentro. Y lo otro importante es que tiene que mantenerse a 121 grados durante los 15 minutos. Durante todos los 15 minutos. Si no, el proceso no sirve para nada. Es decir, no sirve que me llegue a 121 grados, esté 2 minutos ahí y después lo dejo 15 minutos a 110. No. Tiene que llegar a 121 grados y una vez que llegue a 121 grados, a partir de ahí tengo que contar 15 minutos a 121 grados. Si no, el proceso no sirve. ¿Todos me siguen? Sí. Bien. Yo escucho una voz, pero supongo que la habrán elegido de representante. Me voy a silenciar entonces. No, por favor, yo quiero a alguien que me conteste, porque siento más sola acá, que le siento que le estoy hablando a la computadora. Bueno, acá está el autoclave, que como les decía, es un dispositivo donde está sellado, o sea que la entrada de vapor del agua se mantiene según yo decido o no. Acá está. Este es el autoclave, un autoclave viejito. Ustedes van a ver que hay otros autoclaves ahora, más modernos. Es más. Son como cuadrados, ¿no? Cuadraditos, claro, que son eléctricos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. O sea, yo digamos, hago un medio, cultivé en una placa, digamos, así, una bacteria, ¿no?
para eliminar ese, digamos, el cultivo, yo lo pongo ahí en la autoclave, así como está, Sí, por ejemplo, mira, te voy a explicar. En el o laboratorio de se usa como microbiología, un desecho para ¿cómo? eliminar, se Sí, usa sí, como, es como un tacho de basura para eliminar todas las bacterias que yo cultivé. algo así. Ah, ok. Mira, puede servir para muchas cosas el autoclave. Puede servir para esterilizar material que acabas de preparar. Por ejemplo, en el laboratorio de microbiología yo necesito preparar medios de cultivo, ¿sí? Para poder sembrar mis microorganismos. Y esos medios de cultivo que yo preparo, caldos, ágares, tienen que estar estériles, porque a mí lo único que me tiene que crecer ahí, cuando yo lo siembre, es el microorganismo que está en la muestra de mi paciente, y ninguno más. Si yo fabrico un caldo nutritivo, un medio de cultivo para usar en el laboratorio y no lo esterilizo, cuando siembro la muestra de mi paciente, me van a crecer lo que tenga mi paciente más todos los microorganismos que Lo ya que había en el había. caldo. ¿Se Ujú. entiende eso? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Me sí, siguen? ahora sí. Entonces, cuando yo preparo medio de cultivo, preparo solución fisiológica, eh, preparo las pinzas, preparo frascos o vasitos o lo que necesite o pipetas de vidrio. Todo eso tiene que estar estéril antes de empezar a trabajar. En microbiología trabajo con todo estéril, todo estéril. ¿Por qué? Porque no tengo que agregarle carga microbiana de más a lo que ya me viene. O sea, yo tengo que empezar con todo sin carga microbiana. Así lo único que encuentro es lo que me viene de mi muestra. Entonces, todo eso lo puedo meter. Puedo preparar un medio de cultivo líquido y meter la botella. Puedo preparar un medio de cultivo líquido, separarlo en tubitos, taparlos y poner los tubitos. Puedo preparar un medio de cultivo semisólido, que cuando está caliente está líquido. Lo pongo en una botella y lo meto al autoclave. Puedo preparar solución fisiológica. Puedo esterilizar agua destilada para usarla, para que sea agua estéril, porque el agua que tengo que usar en microbiología tiene que ser estéril. O sea, puedo hacer todo eso. Estoy esterilizando cosas que están limpias, en principio, ¿sí? Ahora, ¿puedo hacer eso que vos decís? Por supuesto, se utiliza para eso. No sería como un tacho de basura, sino que en realidad todos los residuos que están contaminados, muestras, placas donde han crecido microorganismos, todas las cosas que se utilizaron ya, todas tienen que ir otra vez al autoclave para un proceso que se llama decontaminación, ¿sí? Que es el mismo Ujú. proceso de esterilización, a veces es un poquito más largo la decontaminación, hay diferentes programas, en general suele ser un poco más largo porque esos materiales ya vienen con mucha carga microbiana, ¿sí? O sea que lo puedo utilizar tanto para esterilizar material que acabo de preparar y que está limpio, como para decontaminar material sucio de descarte de mi laboratorio. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, profe? ¿A la misma presión o van variando las presiones? No, la presión, no, la Siempre presión, lo la mismo. temperatura es la misma. 121 Ah, ok, grados, porque es la manera para llegar el agua que me llegue a 121 grados es a una atmósfera de presión. 121 ok. grados. El tiempo que lo voy a dejar va a ser diferente. Va a ser Ah, 15 ok. minutos o va a ser un poco más. Por ahí para la decontaminación se puede dejar en 30 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. O se le puede hacer 2 ciclos. Eso todo depende. Hay algunos materiales que yo uso, por ejemplo, si yo uso una pipeta de vidrio, ya no existen mucho, pero hay, van a ver en los hospitales y todo hay. Las pipetas de vidrio, yo las uso y una vez que las uso y están contaminadas, yo las tengo que después autoclavar de vuelta. Las esterilizo para decontaminar, para sacarle todos los microorganismos que tenía, que se me ensució. Ahora, después de que la decontaminé, ahora la voy a poner a lavar. La voy a lavar con detergente, la voy a condicionar de vuelta, la voy a envolver, todo, y la voy a volver a poner en el autoclave para volver a tener un material estéril para trabajar. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Eso si tengo un material que no se tira. Si es un material descartable, no, directamente
se meten unas bolsas especiales, se ponen en el autoclave, se decontamina, por ejemplo, las placas de Petri, que son de plástico, o las pipetas que son de plástico, o sea, lo que sea de plástico que se tira, se mete adentro de una bolsa roja especial para autoclave y se decontamina en el autoclave. Y después se tira como residuo papelero. Profe, cada vez que yo pongo, digamos, en el autoclave, ¿yo lo tengo que envolver en algo? No, lo pongo directamente. Eso es lo que hablábamos del acondicionamiento. ¿Qué pasa? Si yo pongo una pinza y la pongo sueltita en el autoclave, sí, se va a esterilizar. Pero en cuanto abrí el autoclave y la saqué, ya no es más estéril. Sí. Okay. Entonces no me sirve. Ujú. Entonces, ¿por qué la embolso? Porque yo quiero que me llegue estéril hasta el momento que la tengo que usar. O sea, en el momento que tengo que tomar alguna muestra, tomar una membrana, hasta ese momento. Entonces, por eso la envuelvo. ¿La envuelvo para qué? Para que ese envoltorio, que es un envoltorio especial, mantenga la condición de esterilidad de ese elemento hasta el momento de su uso. Si no, todo lo que saco se va a ir. Ahora, si yo voy a esterilizar un líquido y lo pongo adentro de un recipiente de vidrio que se aguanta esa temperatura, ya está. Cuando uno lo pone en el autoclave lo tiene que poner un poquito abierto, la tapa tiene que hacer, no sé si se llega a escuchar el ruidito, pero tiene que poder moverse así, como que no se sale, pero se mueve, para que pueda ingresar el vapor caliente, pero en cuanto yo abro el autoclave y lo saco así, en caliente, con un guante sin quemarse, hay que cerrar la tapa, porque lo que está dentro está estéril y tiene que mantenerse así hasta el momento en que yo lo use. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? En general, ¿qué va a ocurrir? Estos que son a gas van a tener un recipiente donde yo voy a poner agua, voy a prender la mecha, voy a calentar esa agua y voy a llenar de vapor. A ver si, no me acuerdo si había otro. Ahí se ve. Este que está acá es más moderno, ¿lo ven? Más lindo que el otro. Ujú. El otro es el viejito, el Chamberlain viejito, yo lo he usado y es bonito. Fíjense todas las cosas que tienen, acá tiene el manómetro, esto que está acá, este relojito es el manómetro, que es donde mido la presión. Después acá estas cositas con sombrerito son espitas o válvulas de presión, que son válvulas donde van a salir vapor para mantener la presión y que no se me explote. ¿Sí? Ujú. Algunos tienen esto que es, no todos, el mío que yo tenía no lo tenía, pero tienen para ver la temperatura, el tiempo. Hay diferentes tipos, hay de los más sencillitos que solamente tienen el manómetro y nada más, y hay otros. El funcionamiento, ¿cómo funciona el autoclave? Es muy sencillo. Tiene como doble olla, tiene como una olla externa y adentro una interna. Y entre medio de los dos hay un espacio. Entonces, ¿qué pasa? El agua empieza a hervir y empieza a generar vapor. ¿Y qué tengo que tratar que pase con ese vapor? Que ese vapor empiece, fíjense, acá está la fuente de calor, dice. ¿Sí? Las flechitas azules son el vapor. ¿Me siguen? Sí. Bien. El vapor empieza a salir de la fuente de calor, del fuego, porque acá hay agua, empieza a salir y empieza a dar la vuelta por ese espacio entre las dos paredes, y empieza a dar la vuelta hasta que llega al lugar donde esas dos paredes se conectan, ¿sí? Y empieza a entrar vapor. Pero acá adentro, donde yo metí, acá está la puerta, yo abrí la puerta, metí esto que quiero esterilizar. Cerré la puerta. Todo esto está lleno de aire. Entonces, para que pueda entrar vapor, se tiene que ir el aire, por una cuestión que la materia ocupa lugar, ¿no? Y el aire es materia, entonces para que entre otra cosa se tiene que ir lo que estaba ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? El vapor va entrando y va empujando al aire a que se vaya. Por esta valvulita va a empezar a salir aire al exterior. ¿Y yo qué voy a ver? Voy a ver como cuando abro la canilla del agua caliente y el termotanque o el calefón está muy caliente y empieza a hacer... ¿Vieron?
Ujú. Parece que escupe. ¿Les pasó alguna vez que hace pa, 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 y empieza a salir como que escupe? ¿Les Sí. pasó? ¿O Ujú. nunca les pasó y solo me pasó a mí? Sí, pero Bueno, eso cuando escupe es porque la cañería está llena de aire y entonces empieza a purgar, digamos, a sacar todo el aire. Pa, pa, pa. Acá también lo que tenemos que hacer es una purga. Lo que tenemos que hacer es una purga. Es que el vapor de agua desplace al aire y el aire se vaya por esa purga, ¿sí? Por ese cañito al exterior. ¿Cuándo me voy a dar cuenta que está excelente para ya cerrar esta purga? Porque si después la dejo abierta se me sigue escapando el vapor. Cuando lo que empieza a salir ahora es vapor y ya no sale más aire. ¿Te gustó la imitación a Mario? Sí, me convertí en canilla. Bueno, entonces el vapor va entrando, va desplazando el aire va saliendo y va haciendo eso eso es lo que yo veo, que escupe aire. Cuando veo que solamente escupe vapor, como una cosa fluyente así, significa que ya no quedó más aire en la cámara interior del autoclave. Es decir, toda esta cámara quedó saturada de vapor, quedó hasta el tope de vapor y no hay más aire. Entonces, ¿qué hago? Cierro esta canillita, este drenaje, lo cierro para que no salga el vapor y se quede todo ahí. Es la única manera de llegar a esa temperatura. Si sigue habiendo aire ahí, no llego nunca. Una vez que pasó eso, vamos a ir viendo que empieza a aumentar la presión, ¿sí? Y ahí, con la presión, vamos a ir regulando también la temperatura, ¿sí? A partir de que la temperatura llega a 121 grados, empezamos a contar los 15 minutos, ¿sí? Acá hay un cuadrito que alguien me preguntaba si lo ponían poner a más grados. Sí, se puede poner, hay que manejar la presión, no es lo que más se utiliza, pero en algunos casos se puede poner, pero se deja muchísimo menos tiempo. Fíjense que se dejan solamente 3 minutos, pero no es lo que usamos. Así que son algunos programas que tienen algunos autoclaves que se pueden utilizar para algunas cosas. Fíjense, acá hay otros autoclaves, miren qué bonito. Este es súper moderno, es una belleza, ¿no? Y este es uno tipo un Chamberlain, pero un poquito más sofisticado. Bueno, ¿qué ventajas tiene este proceso que utiliza como agente físico el calor húmedo, o sea, el autoclavado, la esterilización por calor húmedo, es donde usamos el autoclave? ¿Qué tiene como ventaja? Bueno, que obviamente se calienta mucho más rápido y penetra mucho más rápido. ¿El aire que sale por la válvula es contaminante? No, no, es aire igual que el aire que estamos respirando acá, para nada. No, no, no pasa nada con ese aire. No, es aire, es aire. Tiene los mismos microorganismos ¡uf! ¡Ay, qué bonito ese perrito! Se parece a vos, ¿viste que los perros se parecen a los dueños? Espero que la mía no, porque es una loca. ¡Qué lindo! Quería estar en clase. ¿Eh? Quería estar presente en la clase. Él o ella, ¿qué es? Él. Él. ¿Y él entiende lo que yo digo? ¿Me escucha? Y a mí me entiende bastante, así que puede ser. ¿Cómo se llama? Benjamín. Benjamín. Hola, ¿me escuchás? Benja. ¿Qué hace? ¿Hace algo? Bueno, seguimos. Entonces decía, uy, que nos quedan 6 minutos. 6 minutos, o sea, nos quedan 6 minutos y volvemos otra vez para la última jornada. Bueno, les decía, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el autoclave, de utilizar la esterilización por calor húmedo? Una es esa, que es el calentamiento y la penetración del vapor es muy rápida, ¿sí? Y imagínense que en 15 minutos destruimos todo, o sea que destrucción de bacterias y esporas en corto tiempo, claro, en muy poquito tiempo, en 15 minutos tenemos
la eliminación de todas las bacterias y las esporas. Y lo otro bueno es que no hay residuos tóxicos, porque lo que usamos es vapor de agua. Así que no tenemos nada que pueda intoxicar, no hay ningún residuo tóxico. ¿Cuáles son las desventajas? Y bueno, las desventajas que tiene algo que tiene calor, ¿no? Obviamente no podemos esterilizar soluciones que sean lábiles a la temperatura, o que sean aceitosas porque forman emulsión con el agua, ¿sí? O sea, o que se evaporen como el alcohol. Tampoco podemos meter materiales que se derritan, o sea, yo no puedo poner una jeringa de plástico a esterilizar en el autoclave, ¿o sí? De plástico no. No, porque pongo la jeringa y encuentro un puntito así cuando lo saco, no de jeringa. También sobre los instrumentos metálicos, depende cuál de instrumentos, puede ser corrosivo. Pero los instrumentos metálicos los podemos meter dentro de unas bolsitas especiales y no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, digamos que tiene bastantes ventajas, ¿no? Hay otra forma que es lo que se llama el vapor fluente, que es como una variación del autoclave, que es lo mismo pero sin presión. Entonces va saliendo vapor a 100 grados, ¿sí? Y se deja ¿cómo se llama? Lo que sería, por ejemplo, para esterilizar las mamaderas, lo que hacemos en casa, que lo ponemos a hervir, la mamadera, sería como un vapor fluente, de alguna manera. ¿Sí? Es poner algo a vapor a 100 grados durante un tiempo. Pero acá no tenemos acá no tenemos sobrepresión. Este lío. Hay que dejarlo un tiempo. Este es el esterilizador donde se hace el vapor fluente. Bueno, y de seco, ¿sí? También podemos hacer con calor, pero calor seco. ¿Se acuerdan? La otra manera física de esterilizar era a través del calor seco. ¿Cómo hacemos con calor seco? Bueno, el calor seco lo que actúa es que deseca la célula, la deshidrata, le saca todo el agua. ¿Qué vamos a usar? No vamos a usar un autoclave, acá vamos a utilizar una estufa. O sea, es un calor seco igual que cualquier estufa, no utiliza vapor. A esas estufas se le llaman estufas de esterilización, y lo que van a hacer es que van a utilizar temperaturas siempre mayores a 120 grados. Se puede usar de 120 a 180 grados, ¿sí? Y el tiempo de exposición con el calor seco es un poco más, fíjense que es de 2 a 5 horas. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos dicho antes. La humedad, el calor húmedo, el vapor, va a transmitir y va a transportar mucho mejor el calor que el aire. Por lo tanto, es más lento que el calor húmedo y penetra menos. Por eso hay que dejarlo más tiempo. El tiempo que lo dejemos va a depender de la temperatura que elegimos, ¿sí? Es decir, si lo ponemos a menos temperatura, alrededor de, qué sé yo, de 140 grados, vamos a necesitar 5 horitas, ¿sí? Mientras que si lo ponemos a 180, con por ahí 2 horas ya estamos. ¿Está bien? O sea que va a depender. Si lo ponemos a menos temperatura, lo vamos a tener que dejar más tiempo, y si lo ponemos a más temperatura, lo vamos a dejar menos tiempo. ¿Sí? Eso es en la estufa de esterilización. Obviamente que no podemos poner en una estufa de esterilización ni papel, ni algodón, ni nada que se queme, ¿sí? Si vamos a ponerlo a 180 grados, porque nos quedamos sin nada. Y sí nos sirve para material de vidrio, ¿sí? El calor seco nos sirve para material de vidrio sin ningún problema. Nos queda menos de un minuto y se corta. Nos volvemos a encontrar con la misma dirección, acuérdense. La incineración es otro tipo, ¿sí? Que se destruye también material contaminado, y la otra es la acción directa a la llama, que eso, no sé si lo vieron, que es lo que hacían de pasar algo por la llama. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que se ponía el rojo vivo. Sí, en los videos, ajá. Bueno,
Ahí podemos pasar a hacer cosas metálicas, anzas, lancetas, agujitas, pinzas. Esas cosas las podemos esterilizar con la acción directa de la llama. También es calor seco eso. Es decir, calor seco es la estufa, la incineración y también el de la llama. ¿Sí? Ahí está más o menos los